A mediados del siglo XX, en los densos bosques de África, un virus circulaba silenciosamente entre los chimpancés. Silencioso, invisible, parecía parte del ecosistema natural, pero un día cruzó la barrera de las especies y entró a los humanos. Ese pequeño salto marcaría el inicio de una de las pandemias más devastadoras de la historia moderna, el SIDA. La historia del SIDA no solo es una historia de biología, sino también una de política, prejuicio, inequidad y resiliencia humana. Desde los primeros contagios hasta la emergencia de activistas globales y científicos que lucharon contra el virus. El relato combina ciencia, tragedia y esperanza. El VIH tiene su origen en el virus de inmunodeficiencia de los simios, en sus siglas SIV. Durante décadas, los chimpancés fueron portadores del virus sin consecuencias graves para su especie. Sin embargo, los humanos cazaban chimpancés y consumían su carne, entraban en contacto directo con la sangre y tejidos infectados, permitiendo la primera transmisión a nuestra especie. Entre los años 1920 y 1950, las infecciones humanas eran aisladas y prácticamente invisibles. La colonización europea, la explotación laboral y la migración de trabajadores aceleraron la propagación del virus. Pero la falta del sistema de médicos sofisticados y registros epidemiológicos mantuvo al VIH fuera del radar científico. Los síntomas iniciales eran confundidos con otras enfermedades endémicas, como la tuberculosis o la malaria, y el virus se mantuvo oculto por décadas. Con la expansión urbana y el comercio internacional de los años 60 y 70, el virus comenzó a alcanzar a ciudades más grandes, llegando eventualmente a los Estados Unidos y Europa Occidental. El aumento de la movilidad humana, las transfusiones de sangre sin control sanitario y la falta de educación sobre enfermedades virales facilitó que el VIH se propagara sin ser detectado. Los primeros pacientes humanos mostraban infecciones oportunistas, neumonías raras y sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer de piel. Los médicos estaban desconcertados. Individuos jóvenes y previamente sanos presentaban sistemas inmunológicos completamente debilitados. Nadie entendía cómo un virus podía causar una destrucción tan profunda. Para 1981, los primeros casos documentados llegaron a la atención pública. Médicos en Nueva York y San Francisco reportaron enfermedades inusuales en hombres jóvenes, mayoritariamente homosexuales y usuarios de drogas intravenosas. El síndrome se caracterizaba por un colapso del sistema inmunológico, lo que dejaba a los pacientes vulnerables a infecciones y cánceres raros. El SIDA y la homosexualidad se asociaron de manera inmediata en la mente pública. Los primeros reportes lo calificaban como cáncer gay, reforzando prejuicios sociales ya existentes. La enfermedad se convirtió en un sinónimo de conducta inmoral, lo que generó un estigma devastador. Familias rechazaban a sus miembros, hospitales discriminaban a pacientes y empleadores despedían a trabajadores infectados. Este estigma social tuvo consecuencias directas en la salud pública. Muchas personas temían buscar diagnóstico o tratamiento por miedo a la discriminación, permitiendo que el virus continuara propagándose silenciosamente. La marginación de la comunidad afectada ralentizó la implementación de políticas de prevención, campañas educativas y programas de tratamiento. Frente a esta crisis social, surgieron activistas y organizaciones dentro de la comunidad LGBT que lucharon por visibilizar la enfermedad y combatir la discriminación. Grupos como ACT-UP, fundado en 1987, se convirtieron en símbolos de resistencia con protestas, campañas y presión política. Lograron que gobiernos y organismos internacionales reconocieran la gravedad de la epidemia, asignaran recursos y promovieran investigación científica y acceso a medicamentos. El estigma también afectó psicológicamente a los pacientes. Imagínense estar pasando por eso. Además de la enfermedad, debían enfrentar miedo, culpa
y el aislamiento social. Muchos sobrevivientes recuerdan que la lucha no solo era contra el virus, sino también contra la intolerancia y la ignorancia de la sociedad. En 1983, los equipos de Luc Montagnier en Francia y Robert Gallo en Estados Unidos identificaron al VIH como el agente causante del SIDA. Este descubrimiento permitió desarrollar pruebas diagnósticas y planificar estrategias de prevención. Sin embargo, la urgencia de la epidemia superaba los avances científicos. El virus se propagaba rápidamente y la falta de tratamiento efectivo generaba desesperación en la comunidad médica y en los pacientes. Durante los años siguientes, la investigación científica avanzó a pasos agigantados. Mientras los activistas luchaban por visibilizar la enfermedad y garantizar atención médica para todos los afectados, la combinación de ciencia y activismo marcó un antes y un después de la historia del SIDA. Para la década de los 90, los medicamentos antirretrovirales transformaron la epidemia. Aunque no existía cura, estas terapias permitieron controlar la replicación del virus y prolongar la vida de los pacientes. Sin embargo, el acceso a los fármacos era desigual. Mientras que en países desarrollados los tratamientos salvaban vidas, en regiones pobres millones seguían muriendo sin atención médica adecuada. El VIH pasó de ser una sentencia de muerte a una enfermedad crónica controlable en muchos lugares. Las campañas de prevención, educación y pruebas masivas fueron esenciales para frenar la propagación del virus. El SIDA dejó cicatrices profundas en millones de personas, familias separadas, jóvenes que crecieron sin padres, comunidades devastadas por el virus. Detrás de las estadísticas hay vidas humanas. Activistas, médicos y pacientes enfrentaron el miedo y la discriminación, creando redes de apoyo y solidaridad. Historias de resiliencia emergieron en medio del dolor. Clínicas clandestinas, campañas de educación, asociaciones de pacientes y activistas globales trabajaron para combatir no solo al virus, sino también el estigma que lo acompañaba. La lucha por la vida se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Desde 1981, más de 75 millones de personas han sido infectadas y aproximadamente 40 millones de ellas han muerto a causa del SIDA. África subsahariana sigue siendo la región más afectada, pero ningún continente ha estado exento de la amenaza. El SIDA mostró que los virus no conocen fronteras, raza ni clase social. También evidenció cómo la desinformación, la desigualdad y la discriminación pueden amplificar el impacto de una enfermedad. La pandemia subrayó la necesidad de cooperación internacional, acceso equitativo a la medicina y educación global. La historia del SIDA es un relato de ciencia, tragedia y humanidad. Desde los primeros contagios en aldeas africanas hasta la emergencia de los activistas y científicos que enfrentaron la pandemia. Esta pandemia nos recuerda que el conocimiento científico y la conciencia social siempre deben avanzar juntos. El VIH transformó la medicina, la política y la sociedad, y su legado nos obliga a estar preparados ante futuras amenazas sanitarias, que pues los que estuvimos en el 2020 sabemos que algo parecido pasó. Esto nos enseña que la solidaridad, la educación y la ética son tan importantes como la investigación científica. La memoria de las víctimas y la valentía de quienes lucharon contra el virus deben guiar nuestras acciones y decisiones para que la historia de la pandemia invisible sirva de lección y advertencia de la humanidad. Bueno, esta es la historia real de esta enfermedad. Hay muchas teorías que esta enfermedad comienza porque un chimpancé tuvo, ya saben, relaciones con un ser humano. Sin embargo, pues podemos saber que más que por las relaciones, fue porque las tribus de África cazaban monos, que ellos eran los que tenían este virus, y al momento de ellos comerla o al contacto con la sangre, pues se contagiaba una persona, y esta persona, ahora sí, cuando, por ejemplo,
Si era un hombre cazador que se comía un pedacito del changuito, lo comía, se hacía portador, entonces pues convivía con su esposa, ya saben cómo. No sabemos si la esposa o el esposo de alguna manera u otra estuvo con otras personas, y así se empezó a expandir este virus. Sin embargo, me queda decir que el SIDA nosotros lo relacionamos con la homosexualidad. Sin embargo, creo que saber esto es como quitarles un peso de encima a ellos, de que pues ellos no fueron los que inventaron el SIDA o que fue su culpa, no. Realmente el SIDA hay tanto como en homosexuales como en heterosexuales, y muchas personas que no únicamente por tener relaciones sexuales se contagiaron, transfusiones, etcétera. Bueno, espero que mi video te haya gustado, y si quieres que te hable de alguna historia más, házmelo saber en los comentarios. Dale like y suscríbete.